Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de esta película del año 2005, dirigida por Robert Rodríguez, Frank Miller, luego hablaremos de esto, con Bruce Willis, Mickey Rourke, Clive Owen, Rosario Dawson, Jessica Alba, Brittany Murphy, Benicio del Toro, Sin City. Pablo, un millón de gracias por tu petición de nuevo. Y permíteme, Pablo, lo primero de todo, que lo diga. Pablo es una persona que me ha pedido muchísimas críticas a la carta con un denominador común, y esa es la presencia de Mickey Rourke, que es un fan del actor. Y a tenor de algunas de las películas, que yo creo que han sido muchas, en torno de las que me haya podido pedir Pablo, 9 de cada 10, yo creo que no me ha llegado a pedir 10, pero entendedme, un 90% aproximadamente, yo creo que son con Mickey Rourke. Y me ha dado la oportunidad de hablar de algunas buenísimas en este canal. Ahora se me viene a la cabeza El Luchador, se me viene a la cabeza La Ley de la Calle, entre otras. El Corazón del Ángel. Entiendo perfectamente, además viendo esta película, y algunas, y las otras también, de las cuales he tenido la oportunidad de hablar aquí en el canal, por qué Pablo es tan fan de Mickey Rourke. Nos ha pedido esta crítica a la carta, sin dejar de lado lo que es la película en sí, porque al final estamos hablando, y es verdad que eso nos va a venir bien para el propósito del vídeo, estamos ante una película de episodios. Sí que nos ha pedido que le demos más importancia, o nos centremos un poquito más en lo que es la historia protagonizada por el personaje de Mickey Rourke. Pues Pablo, tengo que decir que lo primero de todo, encantado de hacerlo, como nos lo has pedido, y segundo, que me parece también muy acertado, porque al fin y al cabo, de las, vamos a decir, 3 grandes historias que componen Sin City, sin duda la de Mickey Rourke, a mí por lo menos, me parece la mejor en todos los sentidos. Pero bueno, en todo caso sí que me gustaría no pasar por alto esta oportunidad de hablar de esta película y hablar de lo que supone Sin City en su conjunto. Primero de todo, lo que supone como adaptación de un cómic. Veremos el tema de Frank Miller. Estamos en el año 2005, casi acaba de empezar el siglo XXI. Y Hollywood, que en realidad nunca ha dejado de mirar al mundo del cómic, es cierto que durante estos años parece que hay un caldo de cultivo con el propósito de querer hacer una adaptación a los tebeos, a los cómics, a las novelas gráficas, vamos a decir de la forma más fidedigna posible a lo que es el cómic, y más concretamente a lo que es el objeto físico del cómic. Yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que a principios de este siglo XXI lo que se pretendía no era tanto convertir una novela gráfica o un cómic en una película, sino hacer que esas dos experiencias, ver una película y leer un cómic, dos experiencias totalmente distintas, se pudieran hermanar lo más posible. Es decir, que una película, pese a la diferencia de formato, que es evidente, pese a que no lo disfrutamos igual, pese a que es una experiencia totalmente distinta a leer, lo que se pretendía es que las películas conservaran en su mayor medida la esencia de los cómics. Durante estos años, pruebas, señoría, ahí las tenemos, un claro renovador en ese sentido, que fue Zack Snyder. Lo hizo con 300 de nuevo, otra vez Frank Miller adaptado. Y lo haría muy poquito después con el otro gran tótem del cómic y la novela gráfica, que es Alan Moore y sus Watchmen, película de la cual tenéis una crítica en este canal. Y sin embargo, antes de 300, antes de Watchmen, tenemos este Sin City de Robert Rodríguez. El propio Rodríguez creo que lo definió mejor que nadie. Esto era la traducción de un cómic al lenguaje cinematográfico. Esa intención de Rodríguez de querer hacer una traslación casi literal de un cómic al cine tiene una primera consecuencia, y es el hecho de que estamos viendo a Frank Miller como codirector de la película. Es cierto que al final lo que es la dirección de la película tiene un padre. Tiene un papá, que en este caso es el papá Robert Rodríguez.
Pero sí es cierto que la inclusión de Frank Miller en la dirección, primero, es prácticamente un tributo hacia el autor, ya que para él, para Rodríguez, al ser una traducción casi literal del cómic, el nombre de Miller tenía que aparecer sí o sí en la dirección, pero después ya homenajes y abrazos aparte, también hay algo de justicia en que figura el nombre de Miller como codirector. Ya sabéis que en una mayoría de películas, sobre todo en estas producciones de clase A de acción y con tantas coreografías, suelen contar con un storyboard, con un guión gráfico que muchas veces se asemeja a lo que es un cómic. En este caso no hizo tanta falta ese storyboard porque ya estaba hecho en las historias, en los diferentes números que aquí se adaptaron de Sin City. En resumen, esta película también supone una reivindicación y de verdad, para mí por lo menos, yo lo veo así, supone la gran puerta de entrada de Frank Miller en el cine. Tened en cuenta que Frank Miller hizo su debut cinematográfico no como director, he dicho debut o debut, lo hizo como co-guionista, ese debut, en Robocop 2. A mí es una película, es una secuela que no es una gran película, posiblemente ni siquiera sea buena, pero a mí me hace mucha gracia. A mí es una película que me divierte, llamadlo placer culpable si queréis. Creo que es una película bastante divertida, pero es verdad que no es una gran película y desde luego no era la película que alguien como Frank Miller quizá merecía. Al final se utilizaron solamente algunas ideas del guión que él escribió y que también, por cierto, se utilizarían en Robocop 3, pero de algún modo a Frank Miller le pareció muy decepcionante esta entrada en el mundo del cine. Ya, claro, pongo en entredicho Robocop 2, pues ya coge Robocop 3 y dice Frank Miller, mira, hasta aquí he llegado. Un Frank Miller que hay que decir que precisamente en esa década de los 80 era considerado, junto a Alan Moore, uno de los tótems, o el gran tótem junto a él de las novelas gráficas, en su caso especialmente por el éxito tremendo de dos obras, que eran el Born Again de Daredevil, que supuso la renovación de aquel superhéroe invidente. Desde luego fue un Born Again, fue un renacer, y sobre todo por el regreso del Señor de la Noche, que constituyó también el regreso triunfal del personaje de Batman. Después Miller es verdad que dirigió una película, esa es The Spirit, basada en el cómic homónimo de The Spirit, pero es cierto que es una película que pasó sin pena ni gloria, fue un fracaso. No quiero tampoco juzgarla, al igual que he hecho con los Robocops. Hace 1000 años que no la veo. Yo creo que la vi en el Plus, allá por los años 90, o sea, ya prácticamente en la prehistoria. Debió acabar bastante escaldado Miller con el cine y con la industria en general. Sin embargo, a partir de Sin City, con esta apuesta además de Robert Rodríguez de cogerlo en su regazo, de tenerlo a su lado, de cuidarlo, y por utilizar el cómic como un storyboard, por querer que apareciera su nombre en los títulos de crédito, posiblemente eso le otorgó a Miller la confianza que necesitaba para enfrentarse a un proyecto del que no saliera de nuevo decepcionado. En todo caso, yo creo que el mundo del cine, la industria del cine, necesitaba más a Frank Miller que Frank Miller a esa industria. Creo que el cine de entretenimiento, en este caso el cine de superhéroes, o lo que es el cine de acción como es Sin City, tenía que renovarse, y me parece que uno de los mejores espejos en los cuales podía reflejarse era en las ideas plasmadas por Frank Miller. Y más concretamente en el cine de superhéroes también tenía que ponerse al día con las contradicciones, con las complejidades psicológicas de los héroes y superhéroes y antihéroes reimaginados por Frank Miller. Y de hecho, esto es cierto, no necesariamente tenemos que tener una adaptación literal de Frank Miller para notar su influencia. En el mismo Batman de Tim Burton encontramos ya un héroe mucho más cercano, por supuesto, al Batman de Miller que al Batman de los años 60. De Adam West. En el Batman de Christopher Nolan también tenemos a un superhéroe infinitamente, y aquí sí, mucho más cercano a Miller que en ocasiones el propio Frank Miller. Y de hecho hasta incluso en la elección de los títulos acaba siendo un homenaje, iba a decir involuntario, totalmente voluntario a aquel Batman primigenio de Miller. También quería hablar un poco por encima de lo que es el look de esta película. Esta es una película visualmente diferente a cualquier otra que se haya hecho antes
Es así de sencillo, es totalmente diferente, os podrá gustar más o menos, es rompedora. Y yo soy el primero que despotrica muchas veces por el uso de lo digital, por el abuso de lo digital en el cine. Porque aquí no es solamente que Robert Rodríguez utilizara cámaras digitales de última generación, que es verdad que las utilizó, sino que directamente la inmensa mayoría de la película se rodó delante de una pantalla verde. Es más, esa composición tan digital de cada plano incluso provocó que algunos actores, pese a compartir secuencias, no se conocieran nunca. O sea, cada uno rodó las cosas por su lado y no se conocieron hasta la premiere, literalmente, de la película. Me estoy refiriendo, de hecho, a la historia que nos ha pedido hacer hincapié Pablo. Parece ser que nunca se conocieron Mickey Rourke ni Elijah Wood en la película. Con esto, también os quiero decir que, os lo digo como lo siento, como me sale del corazón. No te pongas dramático, Chagüe. Estoy un poco dividido con el resultado final visual de la película. Porque por un lado está claro que es una película que al querer adaptar un cómic, o mejor dicho, traducir un cómic, como decía Rodríguez, huye de lo que es la composición estándar del cine. Y por tanto tenemos una película en la cual ese uso del croma constante, es cierto, le da una personalidad, es muy reconocible, es un escenario casi siempre irreal, es más como un sueño, como una pesadilla, teniendo en cuenta además lo que nos cuenta Sin City. Pero por otro lado, tienes también, y esto a mí me pasa con esta peli todo el rato, esa sensación de artificialidad, de que nada es verdad. Yo creo que eso no es un fallo, eso es una intención totalmente premeditada por parte de Rodríguez. Él quería el look final que vemos en la película. Y es cierto que siendo diferente, siendo muy rompedor, una experiencia que dista de lo que suele ser una película, a veces te dices, esto es artificial, o sea, no es real, no tiene la película en muchas ocasiones esa cualidad de lo físico, de lo que verdaderamente está ahí. Yo de hecho me atrevería a definirla casi experimental, desde el punto de vista visual, esta película. Es un experimento que a tenor de los resultados económicos, e incluso os diría que también artísticos, porque fue una película muy bien valorada por la crítica, se puede decir que la jugada aquí al bueno de Roberto le salió redonda. Y hablando de críticas, yo personalmente creo que al final, con todos sus pros, sus contras, sus cosas que me gustan más, me gustan menos, le voy a dar a esta película un 4. ¿Un 4? Un 4 sobre 5, es decir, 4 estrellas, lo que vendría a ser un 8. Sin City es una película de historias, es una película de antología, coge 3 historias, en concreto de las que componen la serie Sin City, y coge también un poquito de otra como prólogo y a su vez como epílogo. Al ser una película de episodios, también esto lo he dicho unas tropecientas veces, es una película de episodios rara vez está compensada. Cambias de personajes, cambias incluso el tono. Es normal que la película te pueda atrapar, como ocurre con la primera historia, como ocurre con la historia que nos ha pedido Pablo, y luego dejarte con la sensación de que dices, bueno, el resto sí, no está mal, pero es que han puesto el listón tan alto. En todo caso, empezamos ya y si os parece, vamos con esta primera historia, la que nos ha pedido Pablo y que para mí es la mejor, concretamente titulada El duro adiós, me parece que era. Miento, no es que no se titulara El duro adiós, miento en lo de la primera historia que se nos narra, porque es verdad que primero tenemos el prólogo, que sería esa mini historia de El cliente siempre tiene la razón, protagonizada por Josh Hartnett. Y luego tenemos, además, el avance de otra de las historias, ese bastardo amarillo, la protagonizada por Bruce Willis. ¿Qué ocurre? Hay en esta película, y luego lo veremos, un director invitado, que es Quentin Tarantino. Robert Rodríguez, aparte de ser su amigo, aparte de ser poco los que relanzaron a principios de los años 90, relanzaron o quizá no crearon, pero de alguna forma abanderaron esto del cine indie, y al final fueron los grandes triunfadores de toda esa camada de directores. Aparte de ser colegas, Rodríguez también es un gran admirador de Quentin y viceversa. Y yo creo que aquí casi le rinde un homenaje. Coge una estructura o utiliza una estructura que no está curiosamente en los cómics originales, pero que sí está muy presente en el cine de Quentin Tarantino, y más concretamente en Pulp Fiction. Acordaos de que en Pulp Fiction, tengo en la lengua de trapo, empezaba con la historia
de los dos ladrones en la cafetería, Tim Roth y Amanda Plummer. Después teníamos todas las historias cruzadas y desordenadas cronológicamente. Pero la película iba a acabar enlazando al final con la historia de los dos ladrones de la cafetería del principio. Aquí tenemos algo parecido, por eso es difícil decir cuál es la primera historia, cuál es la segunda, la tercera. Aquí tenemos algo parecido sobre todo con la historia de ese bastardo amarillo. Tenemos el inicio de esa historia, después del prólogo, con ese detective Bruce Willis investigando, persiguiendo a ese asesino y secuestrador de niños, pero es cierto para luego volver a ella como última historia. Es cierto que la primera historia, vamos a decir, que vemos entera, desde el principio hasta el final, es la de Mickey, es el duro adiós. He mencionado varias veces a Tarantino en la película, alguna otra más que le voy a mencionar, y yo creo que hay otro nexo en común, y esa es también la inspiración, y esto es algo que se me ha ocurrido ahora, no sé si será verdad, interpretación mía, pero la inspiración que pudo tener el propio Quentin Tarantino al hacer Pulp Fiction no dista demasiado de la inspiración de Frank Miller a la hora de poner en pie este Sin City. O sea, me explico, en este caso, en el caso de Frank Miller, al igual que en el de Tarantino, lo que hizo fue coger elementos de la novela negra o del cine negro, y deberíamos decir que incluso en el caso de Miller, también de esas novelas pulp, de esas novelas barata, especialmente violentas, de posguerra, con alto contenido en sangre y también en sexo. Es decir, veo dos nexos de unión que a lo mejor estos dos señores no sabían que tenían, pero muy claros. Ambos, Tarantino y Frank Miller, absorbieron todos esos elementos y el resultado son criminales un poco mejores que los supuestos policías que les persiguen. Tenemos las mujeres fatales que luego a lo mejor no van a ser tan mujeres fatales. Tenemos la corrupción, en resumen, como elemento vertebrador de toda una sociedad y de toda una ciudad. Todo eso a Frank Miller le chiflaba. De hecho, en El regreso del Señor de la Noche teníamos también elementos de esa novela negra. Y sin embargo, Sin City gira en torno a lo que es el cine negro y las novelas de serie negra, a esos hardboiled, que por cierto sería el título de otra de las obras de Frank Miller, a esos hervideros. Y lo que hace Miller es llevarlo al límite, al fin y al cabo. En esto ya, digamos que la fuente de inspiración que hayan podido tener Tarantino para Pulp Fiction, por ejemplo, y Frank Miller para Sin City, puede haber sido la misma, pero después cada uno lo ha llevado a sus derroteros. Lo que hace Frank Miller, en su caso, es llevarlo al límite, o sea, llevarlo a unos extremos, vamos a decir, infernales, haciendo honor a ese nombre de Sin City. Y creo que es la esencia de esta gran hipérbole que es Sin City. Y se representa muy bien esa esencia en el personaje de Marv, interpretado por Mickey Rourke. Mickey Rourke es un actor, y Pablo lo sabe, o sabe que yo lo pienso, porque en algunas de las películas que me ha pedido yo ya lo había destacado, y además había participado él en varias. Es un actor que se ajusta muy bien a estos cánones del género negro, por físico, por actitud. Al hablar de Mickey Rourke es muy importante hablar de actitud, por el tipo de actuación. Ya lo había comentado, por ejemplo, en El corazón del ángel. Daba muy bien el pego como ese detective pasado de vuelta, descreído, costroso, sudoroso, que se enfrenta ante un caso en el cual nada es lo que parece. Y en este caso aquí no interpreta a un policía, sino que más bien interpreta todo lo contrario, es decir, a un delincuente de la peor calaña. Este personaje de Marv es uno de esos antihéroes que podríamos decir perfectos y que buscaba Frank Miller retratar en su novela gráfica. Es un asesino, físicamente es muy desagradable, es un bruto, es una bestia, aparentemente sin sentimientos, pero ¿qué ocurre? Que la gente que se pone frente a él es todavía peor. Y eso hace que al final nuestra simpatía vaya con alguien tan poco recomendable como es Marv. Esto era uno de los objetivos también de Frank Miller, llevar al exceso todos los cánones de la novela negra, de tal forma que en este Basin City, que sería el nombre completo de la ciudad,
no hay nada a lo que agarrarse, vamos a decir en términos de pureza. O sea, todo es deplorable, pero sin embargo, si al final nosotros tenemos que tomar partido por alguien, acabamos apoyando a alguien como Marv. Os decía antes que Mickey Rourke a su manera ya había interpretado a un antihéroe de novela negra en El corazón del ángel. Creo que un antihéroe, más que dar buenos guantazos, o pegar buenos tiros, o dar estupendísimas caladas a un cigarro, también es muy importante que sepa recibir bien los golpes. Y Mickey Rourke es fantástico también a la hora de recibir golpes. Es un actor que, joder, entendedme, que le sienta muy bien cada vez que alguien le pega una paliza en pantalla. En eso a Marlon Brando le sucedió algo parecido, porque este tío, este actor, esa personalidad también, a pesar de toda esa chulería y de toda esa autoconfianza y sobradez, tiene un puntito de fragilidad. En este caso es complicado, y esto lo reconozco, hablar aquí de su actuación, habida cuenta de que todos lo veis, luce ese maquillaje indescriptible. Es un maquillaje que además entra dentro del juego de estoy haciendo una traducción al cine de un cómic. No estoy diciendo que sea un mal maquillaje, de hecho, si ves la novela de Miller, se aproxima bastante a sus intenciones. Pero eso es cierto, o sea, eso te impide ver de verdad a Mickey Rourke, o por lo menos la expresividad de Mickey Rourke, que la tenía. Pero nos queda algo de lo que es la presencia física, los andares, como del cerdo, los andares, la forma de moverse, ciertos ademanes que verdaderamente hacen de este Marv para mí vamos a decir, una de sus composiciones memorables, quizás menos reconocidas, pero memorables de verdad, es decir, dentro de una galería de personajes que verdaderamente perduran en la memoria. Por otro lado, es curioso cómo en estos años, poquito después, llegaría El Luchador. La película es anterior, a The Wrestler, que de algún modo era una película que también jugaba con la imagen y con el rostro de Mickey Rourke, teniendo en cuenta todas esas operaciones de estética que le fueron haciendo cada vez menos reconocible con respecto al chaval este de 30 años que triunfaba en los años 80. Siempre resulta extraño que un personaje, a un actor como Mickey Rourke, al cual se le ha echado en cara y se le ha acusado de pasar por exceso por los quirófanos, es verdad que él siempre lo justificaba, tampoco tenía por qué hacerlo, pero lo acababa justificando diciendo que era producto de las heridas que le había dejado su práctica del boxeo, pero al final es curioso que directores como Robert Rodríguez o Aronofsky hayan sacado provecho de esa imagen, vamos a decir, ya distorsionada de Mickey Rourke, de ese rostro ya de algún modo desfigurado en el sentido de que ya no tiene la expresividad que tenía en los años 80. De las tres historias, para mí esta es la mejor, la que os decía antes, o sea, es la más vertiginosa, es la más dinámica, es la que es un no parar constante, además con el peso de la acción depositado enteramente en los hombros de Mickey Rourke. Me parece también que es la historia donde Robert Rodríguez más se gusta, demostrando además que para este tipo de historietas es un superdotado. Aquí demuestra muchísimos recursos a lo largo de la película, porque Robert Rodríguez, al contrario que Tarantino, es un director al que no le gusta tanto sostener el plano de la cámara. Es decir, Tarantino te puede hacer un plano secuencia larguísimo. Robert Rodríguez, eso no es su juego. Muchas veces echa mano además de travelings vertiginosos. Y ahora bien, viendo la película y conociendo el cómic, uno entiende el porqué de la codirección de Robert Rodríguez con Frank Miller. No solamente es una cortesía, no solamente era rendir ese tributo a Miller. Es que verdaderamente si os leéis, y yo os invito a que lo hagáis, por cierto, las historietas adaptadas para esta película de Miller, veréis que prácticamente es la película. Es un storyboard. Cada plano, hay muchísimos planos que están literalmente sacados del cómic. Es más, no os hace falta haberos leído el cómic para daros cuenta de qué planos son, porque los planos ya en sí mismos suponen viñetas. Por ejemplo, el plano de esa cama de corazón en la que están Marv y una prostituta con la que se acuesta al principio de la película. Tú ves ese plano cenital y ese corazón como una isla que se disgrega y tal, dices,
esto huele a viñeta. Otro ejemplo, el plano del coche en el mar, sumergido, después, por cierto, de una de esas vertiginosas secuencias de acción con la policía, de persecución, mejor dicho, también muy propia con Robert Rodríguez, el coche hundido en el mar, con Marv saliendo a flote de ese coche, el plano, que es genial, de Marv arrastrando a uno de los malos boca abajo con una mano, mientras que con la otra está conduciendo su coche. Es decir, todo te remite a un universo del cómic. Y yo creo que esto es, por secuencias como esta, por estos planos, lo reconoces y dices, efectivamente, entiendes las palabras de Robert Rodríguez, que él quisiera hacer una traducción, no tanto una traslación literal, una traducción a imágenes en movimiento de lo que son las viñetas. Sobre el uso del color, aquí es verdad que Robert Rodríguez sí que ha innovado, sí que ha imaginado cosas al margen de la obra original de Miller. Tened en cuenta que el Sin City, novela gráfica, venía a ser casi como los negativos de una fotografía, o blanco o negro, y sin muchas más tonalidades, o mejor dicho, sin ninguna otra, pero o blanco o negro, o blanco puro o negro puro. En otras historias, y sin ir más lejos, una de las que ha adaptado para la peli, Miller introducía puntos de color. Pero me quiere sonar, creo recordar, que en El duro adiós no estaban en el cómic original esas notas de color. Y desde luego, estoy seguro de que no estaban con esa abundancia que vemos en la película. En este caso vamos a ver una tonalidad con bastante frecuencia, que es el rojo. Rojo, por supuesto, de sangre, que la hay y mucha. Un color que también implica la señal de peligro constante. Pero, ahora que menciono el tema de la sangre, no siempre es roja la sangre en la película. En ocasiones Rodríguez sí que es fiel al cómic y lo que hace es transformar esa sangre en blanca. O sea, es el color más frecuente, por cierto, a la hora de representar la sangre en la novela de Miller. Por otro lado, luego tenemos otras secuencias, por ejemplo, en este caso, la del bar, que dices, es en color. Es cierto que con unos tonos muy apagados que casi lindan con el blanco y negro, pero al fin y al cabo ves ya una paleta de colores. ¿Todo esto por qué? Uno se pregunta, ¿por qué ha hecho esto Robert Rodríguez? Yo creo que aquí se ve el toque modernito de Rodríguez. No lo sé, quizá hay una especie de código en la película por el cual en ocasiones se utiliza la sangre roja, en ocasiones se utiliza la sangre esa más blanca, casi translúcida, que dibuja Frank Miller, o por qué en la secuencia del bar utiliza directamente el color. Es el toque modernito. Yo posiblemente, no lo sé, quizá haya un código pero yo creo que al final es ese toque de modernidad, venga, no vamos a decirlo despectivamente, que tiene la película. Y por cierto, esto Pablo lo sabe muy bien, este tipo de experimentos, porque además me pidió él. La ley del silencio de Coppola, se utilizaba el color también con pequeñas pinceladas, pero en una película que era enteramente en blanco y negro. En ese sentido hay que decir que mezclar color y blanco y negro acaba de algún modo reforzando ese look tan particular, tan irreal, con el que pretendía Robert Rodríguez revestir la película. ¿Tiene eso aparte algún significado más allá de lo que vemos? Yo no lo sé. No me quiero olvidar, por cierto, de este episodio, sin nombrar otros de los momentos maravillosos que tiene. Para empezar, quiero destacar la genialidad que supone utilizar al mismísimo Frodo Bolsón para dar vida a Kevin, esa bestia, pero de aspecto totalmente inofensivo. Y era quizá eso lo que se buscaba, ese rostro eternamente aniñado de Elijah Wood para dar vida a esta bestia salvaje. De entre todos sus momentos, yo quiero destacar el de la muerte. O sea, es maravillosa. Esa acotación, por cierto, de Mickey Rourke, mientras está siendo devorado por los perros, ya desmembrado, decir aquello de incluso en aquel momento no soltó ningún grito. Es algo que verdaderamente acojona. Con otro plano, por cierto, de ese muñón con ojos y con gafas que dices,
Y efectivamente, vas al cómic y dices, esto, amigos, storyboard, lo habéis sacado directamente de las viñetas. Qué grandes frases, por cierto, tiene el personaje de Marv. No son grandes frases por el ingenio que puedan atesorar, sino más bien las reflexiones que te despiertan. Además, con esa voz en off constante, tan deudora también de la novela negra, del cine negro. Esa ironía, ese decir, yo aquí soy el tío más simple del mundo, pero a mí estos bastardos no me la van a jugar. Ahí está su encuentro también con el malo malísimo, con ese dueño de Sin City que es Rourke, interpretado por Rutger Hauer, en el cual, por cierto, en esta película en blanco y negro, otra vez las notitas de color. Sí que le distinguimos sus ojos azules. Esos ojos acero azul eran un arma muy poderosa para que se hubieran quedado deslucidos por el blanco y negro. Y Robert Rodríguez eso lo sabía. Al final este encuentro es fantástico, pero me quedo sobre todo cuando Marv le enseña la cabeza a Rourke de Kevin y le dice: es lo único que el perro no quiso comerse. Y luego, por supuesto, también quedarme con la ejecución, por llamarlo de alguna forma, de Marv, cuando le están friendo en la silla eléctrica y dice eso de que si no lo saben hacer mejor. Es muy grande el personaje y comprendo que a Pablo le haya entusiasmado y esta película la tenga en un pedestal. De hecho, el propio Frank Miller lo decía. Él pensaba escribir una historia al principio de 48 páginas escasas y acabaron siendo más o alrededor de 200 páginas. Frank Miller decía que al final la culpa de que expandiera él toda esta idea primigenia de Sin City, la culpa la tenía Marv, que ese patán, como le llamaba, comenzó de algún modo a dirigirle, o sea, le hizo ir cada vez más lejos, se fue encariñando con el personaje y eso me parece muy mágico y muy bonito. Mágico y bonito para hablar de Sin City, Echagüe, ¿estás hablando en serio? Por cierto, Frank Miller, le tenéis en la película, interpreta a ese cura de la iglesia que ya sabéis cómo acaba en otra de las secuencias memorables que nos deja Sin City. En todas estas historias siempre hay un personaje femenino fuerte. Y en este caso, a mí el que me gusta, por encima de Jamie King, que interpreta un doble papel, a Goldie y a Wendy, yo me quedo con el personaje de Carla Gugino, aquí dando vida a Lucille, esa agente de libertad condicional. Entre otros momentos, me quedo con ese instante en el que revela lo que le ha hecho el personaje de Kevin. Voy ahora con las otras dos historias y voy a ser un poquito más breve. 32 minutos y pico, vale, guay. Y voy a ser más directo, cumpliendo expresamente la petición de Pablo. La siguiente historia es La Gran Masacre, en este caso con un repartazo. Reparto es todavía mejor. Benicio del Toro, Clive Owen y Brittany Murphy en los papeles principales. Esta es de las tres historias, quizá vamos a decir, es la que menos me interesa. La que menos me apetece volver a ver cuando, por ejemplo, Pablo me ha dicho: oye tú, márcate un vídeo de Sin City. Vamos a decir la peor, lo que no significa que sea mala. Primero porque, yo os digo, tenemos ese repartazo con Clive Owen en modo Clive Owen. Clive Owen es otro gran personaje de novela negra en sí mismo. O sea, es un tipo que por físico, y lo hemos visto aquí en varias críticas a la carta, Hijos de los Hombres, por ejemplo, se mete muy bien en esos pellejos. Tenemos también al Benicio del Toro más asqueroso, desagradable y feo que hayamos visto en la vida. Y no me quiero olvidar tampoco de otras dos personajes femeninas que merecen mucho la pena en esta historia. Por un lado tenemos a esa ninja letal, a Debo Naoki, que para mí es quizá la gran revelación al fin y al cabo dentro de la película, y que demuestra también el buen ojo que tiene Robert Rodríguez a la hora de crear estas superheroínas tan especiales. Y después tenemos al personaje de Gale, a Rosario Dawson, la líder de esas prostitutas, que ven que tras haber matado al personaje de Benicio del Toro, se va a desencadenar un sin Dios en Sin City. Sin City, por el tipo de película que es, por el subgénero que es, el de la novela negra, digamos que a priori no es el campo perfecto para encontrar
A ver, entendedme, personajes femeninos, vamos a decir, muy fuertes e independientes. Estaría el tema de las mujeres fatales, pero entendedme, mujeres fatales suele haber una en una película, no varias. Y sin embargo, en esta historia sí que están... A mí me suena muy moderno esto de que un grupo de prostitutas se armen hasta los dientes contra un grupo de entramado extraño entre mafiosos, policías y demás que las quieren quitar de la circulación. Entre esos malos, por cierto, está Michael Clarke Duncan. Esto de las prostitutas rebelándose contra un grupo de hombres peligrosos y tal, sin perdón, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Hay que destacar la secuencia en esta historia por la cual Tarantino figura con este título casi inédito de director invitado. Es la secuencia en el coche entre el personaje de Clive Owen y el cadáver de Benicio del Toro. En realidad es una conversación sencilla, es una conversación plano contra plano, no cuenta con excesivo metraje Quentin Tarantino para poder demostrar que aquí es 100% Tarantino, pero yo sí que creo que primero, Tarantino ha querido aquí probar estos juguetitos, o sea, esas cámaras digitales que utilizaba Robert Rodríguez. Tarantino tenía muchas ganas también de hincarle el diente a estos dispositivos, como Rodríguez, que es un apasionado de la tecnología aplicada al cine, cosa que Tarantino, por cierto, no lo es. En ese sentido, es un director mucho más clásico, mucho más pegado al celuloide, y tenía ganas de probar. Pero por otro lado, también este segmentito le brinda la oportunidad de rodar una de esas secuencias de humor negro y de conversación casual o casual que tanto le gustan a Tarantino. Por ejemplo, en Pulp Fiction. En Pulp Fiction teníamos varias secuencias dentro de un coche entre Vincent y Mia Wallace. Por la forma en que está rodada esta partecita de Sin City es por lo menos lo que a mí me remite. Una curiosidad, leí en una ocasión, y es cierto que la estrategia utilizada por el personaje de Clive Owen para deshacerse de todos estos mafiosos nos puede recordar, o sea, congregándoles a todos en un callejón, dando pie, por cierto, a una espectacular secuencia pirotécnica. Esa trampa, estrategia de Clive Owen puede recordar a la estrategia utilizada por Leónidas para atrapar a los persas en las Termópilas. Ya sabéis que Frank Miller se documentó muy mucho a la hora de escribir 300, que en este caso, por cierto, el cómic fue posterior, unos poquitos años después de Sin City libro. Vamos ya con la última historia que en realidad, tal cual la vemos en la película, es la segunda, porque lo primero que vemos es ese prólogo de El cliente siempre tiene la razón, que además es el epílogo. Esto ha quedado clarísimo de narices, ¿verdad? O sea, el cliente siempre tiene la razón. Ese es el epílogo con Josh Hartnett. La última historia que se nos muestra, vamos a decir cerrada, completa, en plan, y joder, vamos a decirlo con peso, con entidad, es ese bastardo amarillo. Con Hartigan, ese detective, Bruce Willis, al borde de la jubilación, el cual se enfrenta al hijo del senador Rourke, que en este caso está encarnado por Nick Stahl, secuestrador, asesino de niños, pedazo de CV, un auténtico hombre del saco moderno. Yo os decía antes que la película mira a la estructura tarantiniana, estructura que no está presente en Sin City novela, con personajes en común que se cuelan en historias ajenas, por ejemplo, y nos alegramos mucho de volver a ver en esta parte final al Marv de Mickey Rourke. También volvemos a ver a Kevin el caníbal, lo cual nos gusta un poquito menos. Aunque aquí os digo lo mismo que os decía antes con el uso del color. Esto también es modernidad o posmodernidad. Puede que dentro de no mucho hablemos de la posmodernidad en el cine. Joder, ¿cómo lo vendes, Echagüe? Se te han ido ya 100 mientras lo estabas diciendo. Yo creo que va a resultar eso interesante. Es verdad que en el caso de Pulp Fiction, esto de, ya sabéis, ¿no? Se cargan a Vincent y luego vuelve a aparecer y tal, tenía un efecto dramático muy buscado. O sea, el volver a reencontrarte con un personaje que había muerto en una de las historias y además había muerto de la forma más absurda, y volverlo a ver ahí vivito y coleando, era algo que te causaba una impresión. Aquí, sin embargo, no está ese efecto dramático. Ese factor se pierde por el hecho de que
primero, el bueno de Quentin ya lo hizo, y que además, porque estos cruces de personajes ya muertos y tal que nos propone Rodríguez, no es como Pulp Fiction, es decir, no tienen esas consecuencias, no tienen ese desarrollo, no tienen ya ningún peso. Ya que nombro Tarantino, pues ya que lo has nombrado 10 veces en el vídeo, macho, tengo que decir también que aquí tenemos a un Bruce Willis. También quería hablar un poquito de él. Os diría que más en modo Shyamalan que en modo Tarantino. Tenemos a ese Bruce Willis taciturno, callado, castigado por su pasado, pero no es el Butch de Pulp Fiction. De todas las historias, esta es una, por cierto, os diría que de las más estilizadas. Por ejemplo, con esos planos de Bruce Willis en la celda, ahí totalmente irreales, sacados casi como si fueran de una pesadilla kafkiana, con esos barrotes llegando hasta el cielo. Hay que decir que el punto fuerte no es tanto, para mí en esta historia, el personaje de Bruce Willis como el personaje de Jessica Alba. Esa chica, esa niña a la que salva y que acaba enamorada de él con el paso de los años. A mí, de todas formas, lo que me interesaba también muchísimo, desde un punto de vista más superficial, es ver cómo recreaban precisamente a ese bastardo amarillo, a ese hijo del senador Rourke, a esa especie de Nosferatu con hepatitis, o sea, más grotesco, pero con un punto todavía más maligno. Y hay que decir que en ese sentido el diseño me parece sobresaliente. Se contó con Nick Stahl, que es una de esas antiguas jóvenes promesas, ya lo era por aquel entonces, que es verdad que no acabó nunca de alcanzar el estrellato, pero también se contó con una labor de maquillaje maravillosa. E importante también, aquí sí hay un respeto a las notas de color que de vez en cuando Frank Miller pintaba sus viñetas. Aquí se respeta la tonalidad amarilla todo el rato, sin excepción, para el personaje del bastardo amarillo. Algo que, ya os digo, si os leéis la novela de Frank Miller, y de verdad os invito a que la hagáis, sobre todo si os mola esta película, vais a notar que es muy respetuoso y escrupuloso. Como en la historia de Mark, por cierto, en esta de Bruce Willis se nota que estás viendo una traslación directa del cómic. Por ejemplo, con ese plano impresionante de Bruce Willis desnudo, ahorcado, meciéndose en un taburete. Luego, las insinuaciones del personaje de Jessica Alba, que Bruce Willis tiene que rechazar, que son momentos además muy interesantes, muy tensos, muy incómodos, también ves que están calcados del cómic. Y por supuesto, por si alguien tenía alguna duda, si os creíais que no iba a aparecer de forma casi explícita el castigo, para mí flojo, que Bruce Willis le inflige a este repugnante ser y que incluye una, vamos a decir, emasculación en términos literales, que sepáis que eso lo tenéis. Y además respeta ya no solamente el uso del color amarillo para el personaje de Rourke, sino que además la sangre, porque eso es lo que mola también, ver a Bruce Willis después de todo este festival salpicado de amarillo, del amarillo de esa sangre. Eso también se respeta. Esta es una película bruta como un arao. O sea, es una película... En ese sentido, es también por estos años, están muy cerca en el tiempo con aquel otro experimento que también hizo Robert Rodríguez con Tarantino, en una de sus varias colaboraciones, que fue el Grindhouse, y concretamente con lo de Planet Terror, ¿no? Que era también un desvarío de violencia tremendo. En el límite de lo soportable, pero que al estar tratado con tanta ironía y con tanta mala leche, pues esto siempre, digamos que el azúcar, si le echas un poquito de azúcar, siempre te acaba entrando mejor, y al fin y al cabo, como diría Tarantino, todo eso, no me lo echéis en cara, ¿es divertido o no es divertido? Para mí, incluso os diría que este momento del final de este episodio es, gustándome menos, pero el final me parece incluso más potente que el de la historia de Mickey Rourke. O sea, Hartigan, el personaje de Willis, es el antihéroe total, es el único que sabe que es totalmente consciente de que esa huida, esa persecución, mejor dicho, del senador, al que le va a someter el senador Rourke, no va a acabar ya, nunca. No hay vuelta atrás.
A él le da igual, es decir, a él le da igual que se lo quiten de en medio. Pero, ¿quién no le da igual? Es el personaje de Nancy, el personaje de Jessica Alba, con la que entabla, tengo que decir que pese a la diferencia de edad, que por cierto, en la ficción es todavía mayor, porque se supone, y esto también es un poco extraño, que el personaje de Bruce Willis en la historia está cerca de los 70 años, es una relación bonita. Aquí sí que cabe hablar de la bonitud, de la bondad, de la pureza de la relación entre los dos personajes de Nancy y Hartigan. Es platónica, con esos sentimientos que Hartigan alberga sobre Nancy, prácticamente paternales. O sea, asustado cuando ella se le insinúa sexualmente, pese al súbito enamoramiento de ella. Y a su manera es también, y de ahí lo que os decía antes de que me mole tanto el final de esta historia, es muy bonito el sacrificio que hace Bruce Willis. Si yo me quito de la ecuación, si yo me quito de en medio, las posibilidades de supervivencia de esta chica se van a multiplicar. Y esto es prácticamente todo. Recordaros, por cierto, que hay una secuela, aunque prácticamente nadie la recuerda. O sea, esto también es muy curioso. Se podría hablar de la secuela que nadie conoce. Diréis, ¿cómo no voy a conocer? Entendedme cuando digo este tipo de cosas, que a veces se cogen las cosas por la literalidad. La secuela que pasó totalmente desapercibida, Una dama por la que matar. Mismo director, mismo estilo, casi los mismos actores, algunos más nuevos y sin embargo fracaso mayúsculo. Y yo creo, y no me voy a poner a hablar ahora de esta secuela, tendría que volverla a ver también, pero creo que efectivamente esto de Sin City daba para un primer y muy certero balazo. O sea, volver a aprovechar o volver a explotar el filón, de una película original, diferente, dentro de sus elementos prestados de otras películas, pero tan diferente desde un punto de vista visual, y convertir o hacer de ello una suerte de franquicia, a mí no funcionó, eso es innegable. Quizá también por el tiempo transcurrido, también pasaron bastantes años, pero la cosa está en que al final Sin City, como tal, es la película que nos ha pedido Pablo. Pablo, 1.000.000 de gracias de verdad por tu petición, 1.000.000 de gracias por haber contado conmigo, espero que te haya gustado, espero que todo este tiempo, estos meses, te hayan merecido la pena, toda esta espera, y por supuesto espero que os haya gustado a todos los que estéis viendo estos vídeos. Ya sabéis, si os molan estos vídeos, suscríbanse al canal y denme un like, que eso siempre ayuda en la difusión muchísimo. Y si queréis que hagamos un vídeo de alguna de vuestras películas favoritas, lo único que tenéis que hacer es echar un vistacito a las instrucciones que hay debajo de este cabezón. Hay varias vías. A veces dicen, no están las instrucciones, dadle al más información, más tal. Ahí encontraréis algunos numeritos de WhatsApp o de Telegram donde podéis hacer las peticiones para vuestras críticas a la carta. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.